Buen día, Buen día, doctor. buen día, buen día a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica de hoy día. El clima está insoportable. Vengo a hacer de caminar y estoy sudando, que sumamente caliente está. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Tengo cosas que hacer, como siempre ando muy atareado. Hay poquitos presentes en sala. Bueno, la clase la suspendimos ayer porque me dijo Abraham que tenían examen de bioquímica. Entonces, para no perjudicarlo y puedan leer tranquilos hasta la hora del examen de bioquímica, fue por eso que suspendimos la clase presencial y la estamos haciendo hoy en forma virtual, o la vamos a hacer en forma virtual, mejor dicho. Bien, vamos a empezar. Voy a primero abrir esta. Ya está acá. Aquí. Compartir primero. Esto. Ya. ¿Lo ven, no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando sobre hongos, sobre micología, hongos y enfermedades que producen estos hongos. Estamos estudiando todas las enfermedades provocadas por hongos. Comenzamos con las micosis superficiales provocadas por dermatofitos, que son todas las tiñas. Luego nos saltamos, olvidamos, no sé por qué, de las micosis superficiales, mejor dicho, provocadas por levaduras, que fue lo que avanzamos la anterior semana, que son las enfermedades provocadas por la Candida albicans, micosis superficial. Acuérdense que la Candida albicans, aparte de afectar a la piel, las mucosas y las uñas, que puede también dar una onicomicosis, no por dermatofito, por pitiofito, epidemofito, microsporum, sino por levaduras como la Candida albicans. También esta Candida albicans puede provocar micosis profundas, que son las provocadas por la Candida albicans, que son las oportunistas. Y después también hablamos de la otra micosis por levadura, micosis superficial por levadura, que es la provocada por la Malassezia furfur, antiguamente llamada o denominada Pityrosporum ovale. Entonces eso es lo que hemos, bueno, y después, antes de hablar de las micosis provocadas por levadura, comenzamos a hablar de las micosis superficiales. Y hablamos de micetomas y esporotricosis. Bueno, ahora vamos a hablar de las micosis profundas. Y vamos a empezar con esta imagen. Fíjense, a su lado derecho hay una radiografía de tórax, una PA de tórax. Acá hay infiltrados parailiares, tiene infiltrado parailiar en ambos lados. Acá también tiene otros infiltrados. Pero lo que llama la atención es este hueco acá. Esto es una caverna. Si ustedes le muestran una radiografía como esta, ¿en qué van a pensar? ¿En qué pensarían? Una enfermedad que en nuestro país es frecuente. Tuberculosis, doctor. Una tuberculosis pulmonar. Es una tuberculosis. Ustedes van a decir, esto es una tuberculosis pulmonar, es una caverna. Hay un hueco ahí en el tercio superior del lado derecho. Una caverna. Entonces dicen una caverna. Si ustedes ven esta úlcera que sea crónica, ¿en qué van a pensar?
Yo le digo que es una úlcera indolora, de bordes bien definidos y crónica, ¿en qué van a pensar? Una leishmaniasis, ¿no es cierto? La leishmaniasis es una úlcera indolora y que puede afectar esa zona también y puede destruir el tabique nasal y provocar la nariz, ¿no es cierto? Bueno, pero estas mismas lesiones pueden ser provocadas por hongos. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Son las micosis profundas provocadas por hongos verdaderos, llaman, y otros hongos que son oportunistas. ¿Qué son hongos verdaderos también? Pues más son oportunistas. Entonces vamos a hablar de la micosis profunda y vamos a hacer una clasificación general que lo vamos a dividir en dos grupos y solo vamos a hablar del primero, la micosis sistémicas provocadas por patógenos verdaderos que son plasmosis y hoy dio micosis. Y las por oportunistas, no nos va a dar tiempo para hablar, hablamos de las candidiasis que le manifestaba, aspergilosis y criptococosis. Estas, por ejemplo, son oportunistas cuando las condiciones del paciente son desfavorables, atacan y pueden provocar. Estas micosis profundas o sistémicas son provocadas por hongos dimorfos. ¿Qué quiere decir dimorfo? Ya hemos hablado algo sobre que tiene doble morfología. Estos hongos que van a provocar de las dos enfermedades que vamos a hablar, una es la paracoccidioideomicosis o blastomicosis sudamericana, también llamada, es su sinónimo, y de la histoplasmosis. Estos hongos son dimorfos. Es decir, una parte de este hongo vive en el medio ambiente, vive en las plantas, vive en el suelo, vive en los gallineros, viven ahí como saprófitos, es decir, no causan daño, viven ahí nomás. Esa es una parte de su morfología. Pero tienen otra morfología. Cuando ese hongo entra a nosotros por vía inhalatoria, porque la mayoría de estos hongos que provocan micosis profunda, la vía de contaminación es inhalatoria. Puede ser también por vía percutánea, sí. Puede ser por vía mucosa, sí, pero la más frecuente es la inhalatoria. Entonces, este hongo en su parte saprófita, de su parte morfológica, vive en el medio ambiente. Y luego, cuando entra al organismo por vía inhalatoria, como estaba mencionando, se transforma ya en el lugar donde va a ir en levaduras. O sea, la otra forma morfológica es la levadura. Y aquí ya puede quedarse ahí harto tiempo o morirse y sin saber que tuvo esta infección ahí. O de ahí, si las condiciones del paciente son desfavorables inmunológicamente, se va a ir a esparcir a diferentes partes del organismo. Va a ir a la piel, puede ir al hígado, puede ir a los linfáticos, a las cosas, o sea, a diferentes por diseminación linfohemática. Las micosis sistémicas por patógenos verdaderos, de las que vamos a estudiar, son la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis, que se adquieren por inhalación de los microconidios de las esporas. Y van a provocar una micosis pulmonar. Es decir, cuando entra por inhalación, ¿dónde van? Al pulmón en primer lugar. Y ahí hace una primoinfección. Igualito que la tuberculosis. ¿Cómo se adquiere la tuberculosis? Por una persona que tose, libera la gotita de flujo y uno absorbe el bacilo de Koch. ¿Y dónde va? A los pulmones. Y la mayoría de repente hemos tenido contacto y no nos enfermamos nunca. ¿Y cómo nos damos cuenta?
No, o sea, estoy hablando que no nos hayamos vacunado. Nos hacemos la prueba del PPD, la tuberculina, y ahí dice, escucha, que eso no te da, no te dice que estás enfermo, te dice que has estado en contacto con el bacilo de Koch, pero puedes morirte y sin saber que tuviste el contacto con el bacilo de Koch. Lo mismo en los hongos, lo aspiraste y muchas veces vos te morís de otra cosa y no sabes que has tenido un contacto con un hongo. Entonces, la mayoría de estas infecciones pasan desapercibidas, no sabe uno. Ya sí, cuando las condiciones son desfavorables, o sea, ahí ya puede irse a diferentes partes. Recién nomás el año 2019, ya la OMS consideró a las micosis en grupo, un grupo lo llamó muy crítico, o sea, quiere decir grave, que amenaza la salud de la población. Otro grupo de riesgo alto y otro grupo de riesgo mediano. En las que vamos a estudiar, fíjense que la histoplamosis está considerada como riesgo alto, que amenaza la salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo puede matar al paciente. Recién, porque no eran considerados los hongos, no hemos visto que todos los hongos superficiales y las subcutáneas también casi no eran considerados como riesgo. Ahora sí ya están en una lista que son amenazas para la salud. Y el otro hongo es el Paracoccidioides brasiliensis. Entonces ya comenzaron a tomarlos en cuenta los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. La micosis profunda es adquirida a través de la inhalación de las esporas. ¿Y quiénes liberan estas esporas? Generalmente, en la enfermedad que vamos a estudiar en primer lugar, es a través del excremento de las heces fecales de las aves y de los murciélagos. Entonces, ¿en quién va a ser más frecuente esta micosis? En personas que trabajan donde hay excremento de aves. ¿Quiénes? Los gallineros. Los que tienen esos techos que lo hacen para los pollitos. Ahí los monos en su primera fase morfológica, que es la fase de hifas, que es saprófito estando ahí también son. O, ¿dónde también? En los túneles. Hay murciélagos, pues, ¿no? En las cavernas hay murciélagos. Ahí también. Esos hongos están ahí saprófitos. Entonces, y nosotros los podemos inhalar y nos vamos a conferir. Y se transforma ya en levadura en el organismo porque la temperatura alta que hay a nivel de los pulmones. El contacto inicial de estos hongos, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, se producen por la inhalación y van a provocar en primer lugar manifestaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque en primer lugar van a ir al pulmón. Las manifestaciones clínicas iniciales pueden variar según el estado inmunológico del paciente. Como digo, muchas veces tiene fiebrecita, tos, como un resfrío común, como una virosis, y se pasó. Solico se curó. Y nunca ni siquiera nos dimos pensar en eso. Habrá sido de repente una paracoccidioides, ni sabemos. Porque la mayoría de estas infecciones se resuelven y dejan ya al paciente con una cierta inmunidad. Es como ocurre con la tuberculosis, como les decía, a veces nosotros, digamos, estamos en contacto con un paciente tuberculoso, como estamos bien nutridos, entró el bacilo de Koch, el organismo, los macrófagos lo encapsularon y se calcifica, y se quedó ahí nomás. No avanza. Ahora, ese paciente, si tiene sida, es alcohólico, deductivo, esa bacteria que estaba ahí inerte se reactiva. Y de ahí viene una tuberculosis focal. Exactamente lo mismo sucede con esta enfermedad micótica. Vamos a hablar esta mañana entonces de histoplasmosis.
¿Quiénes contraen histoplasmosis? ¿Quién va a contraer esto? Histoplasmosis. Todo, pero especialmente, muy especialmente, las personas que trabajan en gallinero. Porque hemos dicho que esto se contagia a través del excremento. Ahí está el hongo este. En el excremento de las aves, en el excremento de los murciélagos, como está en la figura. Entonces, los que trabajan en las cavernas, en el túneles, así, esos están más en riesgo, pues, de contraer esta enfermedad. Las personas que están donde hay estas hifas en el medio ambiente, que son los excrementos de ave y de murciélago. La histoplasmosis es contagiosa. Es una enfermedad contagiosa, sí, porque es provocada por un hongo, pero no hay contagio interpersonal. O sea, yo lo puedo toser a otra persona y yo estoy enfermo, no lo voy a contagiar. Es mediante la inhalación de las esporas de los animales, mejor dicho, del excremento donde eliminan los animales. ¿Y dónde se encuentran las esporas de histoplasma capsulato? En esos lugares que hemos mencionado. En las cavernas, en los gallineros, en los túneles, o sea, que trabajan debajo de la tierra. Ahí están estos hongos, en forma saprófita. Las mascotas, el perro, el gato, ¿pueden contraer histoplasmosis? Sí, pueden contraer. Pero no nos van a contagiar a nosotros. Nosotros nos contagiamos por inhalación de las esporas que están en el excremento de estos animales, de las aves, los murciélagos. ¿Y cómo puedo prevenir la histoplasmosis? Bueno, si sos un paciente inmunodeprimido, evita pues trabajar en esos lugares donde hay hartas esporas en forma normal. Por ejemplo, cuando hay derrumbe de casa o se van a tumbar un edificio, por ejemplo, si vos tenés un problema, va a ser mejor ni va, porque ahí están los hongos y cuando van a tumbar ese edificio, comienzan las esporas, los hongos a pulular el medio ambiente. Entonces la vamos a definir a la histoplasmosis como una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa. O sea, no hay contagio interpersonal, que es provocada por un hongo llamado histoplasma capsulato. No hay transmisión interpersonal. Es decir, no puedo contagiar yo a otra persona. No, no, la tuberculosis sí. Es lo mismo, la histoplasma capsulato, la etilosis tiene una fase morfológica es dimorfa, una fase saprófita que se encuentra en el medio ambiente, en los lugares estos que he mencionado, que son los factores de riesgo, y otro que es en los pulmones, donde cuando ya inhalamos esta espora, en el medio ambiente está como saprófito, ya cuando ingresa es a través de la inhalación hacia los pulmones, ya se transforma en levadura. ¿Estos dónde se van a encontrar principalmente? En las cavernas, habitadas por murciélagos, en gallineros o en viveros de aves. La transmisión es por aerosol. O sea, la transmisión es la inhalación de microconidios o esporas que van a ir y el sitio primario es los pulmones. El riesgo de infección es mayor cuando hay taladero, que están los hongos ahí en forma de comienzan a tener, entonces comienzan a liberar las esporas. El tipo va a chaquear ahí, los que están talando tienen riesgo de contagiarse. O como les decía, cuando hay destrucción de edificios que ya están medio viejos y hay que tumbarlos, los vos tumbás y ahí comienzan a liberar un montón de esporas. Es también importante mencionarles que los que trabajan con aire acondicionado, también, porque no es que ahí es húmedo en la parte de los que van a hacer limpieza de los aire, también ahí comienzan a echarle, a aspirarlos, ahí liberan las esporas, también se pueden contagiar. Pero la mayoría, como les manifesté desde un principio, podemos haber en algún momento aspirado estas esporas y no estamos enfermos. La mayoría no se enferma porque es inmunocompetente, tiene buena defensa. Entonces ahí se quedan. Muchas personas que contraen toxoplasmosis
van a mejorar sin médico. Ni se dan cuenta, pasará, fue un resfrío que tuve y fue un inicio de la prima infección por este hongo. Pero cuando las condiciones de salud se deterioran, ahí sí, se reactiva este foco inicial que lo tuvo hace 10 años atrás. ¿Cómo vamos a explicar la fisiopatología de la histoplasmosis? O también llamado ciclo vital. ¿Dónde está este toxoplasmosis? En el medio ambiente. ¿Dónde? En las cavernas. ¿Dónde? En los túneles. ¿Dónde? En los gallineros. Ahí tiene esa forma morfológica que son las hifas. Estas. Una vez que estos se liberan, estas esporas que están en los techos, porque ahí, disculpen la expresión, ahí cagan las aves o los murciélagos, y ahí están las esporas. Ahí están, digo, las hifas. Luego, estas hifas comienzan a producir esporas o microconidios, que son estas cositas. Esto nosotros las inhalamos. Somos el hospedador. ¿Y dónde se va a ir? A los pulmones. La primera parada que tiene es los pulmones. ¿Y qué hace una persona inmunocompetente? Vienen los macrófagos y la fagocitan, o sea, la encapsulan a esta levadura. Aquí, perdón, me olvidaba decirles que aquí ya se transforma en levadura ya. Cuando se inhala y cuando llega a los pulmones, ya se forma la otra forma morfológica que es levadura. Y de aquí vienen los mecanismos defensivos del organismo, macrófago, y la encapsula, la engloba, la aísla, y ahí se queda en la mayoría de las personas. Y nunca o sea, hace una prima infección para el histoplasma capsulado. Pero si las condiciones de ese paciente que se enfermó son bajas, que la inhaló en ese momento son bajas, después eso va por diseminación linfohemática, va a ir a diferentes partes del organismo. Y ahí se complica ya la cosa. O si el paciente es inmunocompetente, ahí se queda aislado y pasó el tiempo y después de 20 años el tipo le dio SIDA, pero ahí hizo la primera infección por esta histoplasma capsulado y de ahí se reactiva y lo puede matar. Es considerada esta micosis, la histoplasmosis, es considerada la micosis respiratoria más frecuente en todo el mundo. Y es casi exclusiva de Latinoamérica. Se han estimado aproximadamente 40 millones de enfermos. Y se calculan 200.000 casos nuevos al año. Por eso es que la OMS la ha incluido en la primera lista que ha publicado como amenazas para la salud. Obviamente que predomina más en hombres por las cuestiones de su trabajo. Factores predisponentes, bueno, la actividad laboral, los que trabajan en demolición de edificios, trabajadores que trabajan en granjas, en techos, instaladores, o lo que les decía, de aires acondicionados, trabajadores agrícolas también, la tala de árboles, o los exploradores de cuevas. Y en los inmunodeprimidos. Acuérdense que la micosis es un hongo, generalmente casi todo es un oportunista, donde baja la defensa y aparecen los hongos. Es lo mismo, está relacionado con personas que trabajan en demolición de gallinero, en grutes de murciélagos, trabajadores que trabajan en viabilidad, espeleólogos, que son especialistas en cavernas naturales del subsuelo. Entonces, volvemos a lo mismo. La etapa de la infección, la primera etapa es la primoinfección, que generalmente pasa desapercibida. Puede pasar como un resfrío común, con fiebre, con tos, artralgia, como un dengue, y después pasa. Generalmente después de 2 semanas que ha estado en contacto con este paciente. Y pasa. Y se queda ahí. Pero cuando las condiciones
de defensa baja, entonces ya se produzca la enfermedad. Por ejemplo, si yo me hago, hay una prueba que se hace para coccidioidina, se llama, que es como el PPD. Yo me hago, han hecho estudios que han visto que en 20 a 50% de los pacientes han salido positivos. Quiere decir que ese paciente estuvo en contacto con el paracoccidioides brasiliense, pero no está enfermo. Tuvo contacto. Es lo mismo, como le decía, del PPD en la tuberculosis. La forma clínica hay una forma aguda, que es muy rara, nunca generalmente uno la diagnostica, y la forma crónica y la diseminada. La diseminada quiere decir que de ahí del pulmón, que hizo la misma, comienza a diseminarse a piel, a mucosa, a ganglio, a diferentes partes. Entonces, esta es una imagen algodonosa. Dice, esto es una micosis, una imagen algodonosa. Son características establecidas. La histoplasmosis pulmonar aguda, crónica y la diseminada. ¿Cuáles son las características clínicas? La gravedad va a depender de la inmunidad del paciente. De esos pacientes que aspiraron las microconidias o las esporas, generalmente menos del 1% se va a enfermar. ¿Por qué? Porque todos son inmunocompetentes, a no ser que sea un desnutrido. Generalmente la histoplasmosis pulmonar pasa, se cura solita y ni nos hemos enterado que tuvimos esta enfermedad. Ahora, si tenés antecedentes de una enfermedad, no por uno o por otra, entonces ahí tu defensa de medio, ahí sí hace la toxoplasmosis, histoplasmosis, mejor dicho, toxoplasmosis, histoplasmosis aguda puede causar estragos. Ya en la primera fase, la prima infección, de ahí. Lo mismo que la tuberculosis, si vos adquirís la prima infección con la tuberculosis, que sos un desnutrido, o sos un alcohólico, o tenés SIDA, de ahí nomás se extiende y se va para todos lados, se va para la cabeza, para el cerebro, se hace una tuberculosis miliar, entonces va a depender de la inmunidad del paciente. Entonces la histoplasmosis pulmonar aguda es rara de observar, pero se comporta exactamente como la tuberculosis y tiene una regresión espontánea. En cambio, la histoplasmosis pulmonar crónica es exactamente igual que la tuberculosis. O sea, hace su primera infección y de ahí ya comienza a presentar el paciente signos clínicos igualitos que la tuberculosis. Hemoptisis, comienza a expectorar con sangre, pérdida de peso, astenia, adinamia. Le sacas una placa y ves vos acá una caverna. Y usted tiene contacto con, bueno, lo primero que vas a pensar es tuberculosis. Obviamente que la tuberculosis es una enfermedad frecuente en nuestro país. Ahora, obviamente, mucho menos que antes, porque ya la vacuna disminuyó altísimo, pero sigue siendo una. En cambio, histoplasmosis, no, pues ya. Entonces, pero si vos decís, y este trabaja en la caverna, en clases de parasitología, aprendimos a reconocer que estos pacientes que trabajan en estos lugares, pues, y tienen la misma lesión. Ya. Entonces, los antecedentes epidemiológicos siempre son importantes en la historia clínica. Aparte, si este paciente tiene lesiones dérmicas, que eso no provoca la tuberculosis también, bueno, provoca, pero es muy raro. Ahí tenés. La histoplasmosis progresiva diseminada, que es la otra forma clínica, esta es más grave. Esta generalmente viene ya acompañada con lesiones cutáneas. Aparte de la lesión pulmonar, por diseminación puede afectar el vaso, el hígado, puede afectar el cerebro, puede afectar los ganglios, puede afectar la piel, la mucosa. Generalmente presentan a veces así, con una úlcera en la boca. Y uno dice, esta puede ser una leishmaniasis. Posiblemente presenta una úlcera, pero si este paciente con úlcera tiene sintomatologías respiratorias, tos, adinamia, astenia, hemoptisis, puede ser una
histoplasmosis, una paracoccidioides, una coccidioides. La forma aguda se presentan no con úlceras, sino con estas pápulas. Generalmente esto es en pacientes inmunodeprimidos, tenían SIDA estos pacientes, piensan así. Entonces, uno no piensa cuando en esta enfermedad. La trata como una piodermitis, un impétigo, no mejora. O que se presenta con esta úlcera y dice, parece una Alemania, o será una carachita, le daremos antibióticos. Acá en la boca también. Entonces, esta es una crónica diseminada. El diagnóstico clínico, entonces, como clínico, fiebre, escalofrío, pérdida de peso, hemostisis, hepatoesplenomegalia, o estas lesiones cutáneas, para pensar en la diseminada, en la forma diseminada. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico epidemiológico? El antecedente donde trabaja este paciente. Estoy volviendo atrás en el diagnóstico epidemiológico, donde vive, o mejor dicho, donde trabaja este paciente. Si es un trabajador que trabaja en Callidero, acuérdense que el paciente con sintomatología parecida a la tuberculosis que trabajan ahí, hagan el estudio correspondiente para descartar una histoplasmosis. Aunque no es frecuente en otros médicos, ya tenés esos antecedentes. Entonces, pedirle una detección de antígenos a través del test de ELISA. Tiene mucha sensibilidad y especificidad. Se saca muestras de orina y de ese. Aquí no es IgG, IgG, esa es detección de anticuerpos. Esta es detección de antígenos. La otra prueba, la detección de anticuerpos, es menos sensibilidad. Esa sí es la que ustedes hemos hablado bastante, IgG, IgM. Y otra es un examen directo. Tiene poca sensibilidad, pero ¿cuál es la ventaja de hacer un examen directo de esputo, por ejemplo? O de ganglio, si está en un ganglio, o de la úlcera esa que tuvo. Se hace con hidróxido de potasio. La ventaja es que el diagnóstico lo te rapidito porque sale, tras que estás observando, sale el resultado. En cambio, en las otras formas clínicas, si vos tomás para cultivo, por ejemplo, tardan 2 a 6 semanas, un mes, más de un mes. Pero el cultivo viene a ser el padrón de oro, como casi en todas las enfermedades. Solo que tarda harto. Pues. ¿Con qué te puedes confundir? Con la tuberculosis, claro. Con la paracoccidioides o micosis sudamericana, sí. Con la leishmaniasis, también por las úlceras. Por los ganglios, que es más que todo en la paracoccidioides micosis con la mononucleosis infecciosa. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Los tratamientos para la leve, o sea, la primera infección, nada. Cuando el organismo nomás lo trata. Pero ya cuando ya tienen compromiso, ya es una histoplasmosis crónica con sintomatología pulmonar, evidente, ya le sacaron una placa. En la primera infección no va a haber caverna, no va a haber infiltrado, solamente hay una infiltrado pariliar, nada. Ya en los casos, entonces, cuando ya hay lesión pulmonar evidente, en la forma grave, el paciente tiene una histoplasmosis, entonces hay que utilizar, si está muy grave, anfotericina B, liposomal o lipídica durante 2 semanas. Es por vía endovenosa, lento, en unas 2 horas hay que colocar, a razón de 1 miligramo por kilogramo. Le haces eso más o menos 2 semanas y luego les continúas con itraconazol 200 miligramos y fíjense cuánto tiempo, 1 año. Igual que la tuberculosis, cuando era antes, cuando los niños ahora la tuberculosis hace 6 meses. También puedes utilizar, si no tenés eso, una forma que no son muy graves, itraconazol de inicio, pero dado cada 8 horas. ¿Sí? Sí, Muy doctor, bien. se ve. Entonces, decía que nos habíamos quedado ahí. Si no está entre moderada a grave, no es muy grave, puedes utilizar directamente más itraconazol, ya no con anfotericina B, pero le das cada 8 horas primero durante unos 3 días y luego le das una vez al día 200 miligramos durante 12 meses. También puedes utilizar otros antimicóticos como el fluconazol, posaconazol o voriconazol. El de lesión es el itraconazol. Muy bien, creo que esa es la última. No. En resumen, la histoplasmosis es una infección micótica común adquirida por la inhalación de poros.
puede causar puede causar una infección pulmonar aguda primaria, que es la primera infección, que la mayoría pasa desapercibida, o una infección pulmonar cavitaria crónica. ¿Cuándo? Cuando las condiciones del paciente están pésimas. Se diagnostica mediante las pruebas, hemos dicho, el cultivo, el padrón de horas, pero puedes hacer pruebas serológicas de detección de antígenos o la histopatología. La infección primaria casi siempre es autolimitada. O sea, la primera infección se resuelve espontáneamente. Ahora, ahí fíjense, está en negrito. La histoplasmosis progresiva diseminada o diseminada progresiva, que es la forma crónica no tratada, se asocia a una tasa de mortalidad mayor al 90%. Claro, se mueren casi todingos. ¿En quiénes? En pacientes inmunodeprimentes que tuvieron, digamos, la infección y después de tiempo se bajaron o sea, después de tiempo tuvo algún problema serio de salud. Por ejemplo, por decir, tuvo que hacer trasplantado y toma corticoides, tiene que estar cuidado, así que, y hay que hacer el tratamiento. O directamente se enfermó la primera nomás y como su defensa era baja, bueno, directamente se hace diseminar. Para la infección grave, utilizar anfotericina, fel y pozomal. Muy bien, esto porque también lo miren. Bueno, con esto, ahora, o sea, ahora vamos al final, si tienen alguna pregunta, lo dejaremos. Vamos a avanzar la otra enfermedad. Vamos a compartir. Vamos a hacerlo más rápido que no nos agarre el término del Zoom. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de otra enfermedad que se llama paracoccidioides micosis. Su sinónimo es blastomicosis sudamericana. ¿Por qué? Porque es más exclusiva de Sudamérica y principalmente del Brasil. El 80% de los casos están en Brasil. Y acuérdense que nosotros somos frontera con Brasil. Lo mismo que la anterior, un pequeño recordatorio de la micosis profunda. ¿Por qué van aumentando con el pasar de los años? Porque aparece pues más un arsenal mayor de medicamentos inmunosupresores, quimioterápicos para el cáncer. Y eso pues le baja la defensa. O el uso indiscriminado que nosotros los médicos hacemos de los antibióticos. Eso es perjudicial. Por eso que aumenta la micosis profundas especialmente. Casi todos los hongos que causan micosis profunda, ¿dónde viven? En el medio ambiente en forma saprófica. ¿Y cómo se quieren? Por vía inhalatoria. Ya lo vimos, la clasificación anterior. Nosotros solamente vamos a hablar de histoplasmosis y paracoccidioides micosis. No vamos a hablar de micosis provocada por oportunistas como la cándida. Hablamos ya de la cándida rica, pero las que provocaban micosis superficiales. ¿No es cierto? Que ya vimos que afectaba la piel, las mucosas. Esto es lo mismo. Y ahora vamos a hablar de paracoccidioides micosis. Lo mismo, está considerada de riesgo medio la paracoccidioides micosis. Pero está en la lista de hongos que amenazan la salud. Así como dice acá. Lo mismo que la blastomicosis, es un hongo dimorfo. Este cambia así el hábitat. ¿Dónde se encuentra generalmente este hongo? Ya no tanto en las cavernas. Se encuentra generalmente en los que talan árboles, los suelos, donde hay suelos húmedos. Así entra el tractor acá y te comienza a liberar las esporas. O sea, en los trabajadores del campo. Ahí se encuentra este hongo. Este paracoccidioides micosis. Vive como saprófito en medio ambiente, ¿dónde? En lugares donde hay suelo húmedo. No, cortás plantas, digamos, suelo húmedo, donde hay plantas, hay bastante humedad, cortás, talás árboles y comienzan a liberar las esporas. Es lo mismo aquí. Las esporas, más digo, las hifas en el medio ambiente,
en el pulmón se transforman en esporas. Generalmente es de trabajadores rurales, del campo. Se lo llama también la paracoccidioidomicosis, blastomicosis sudamericana. Es causada por un hongo dimorfo llamado Paracoccidioides brasiliense. Se adquieren por inhalación. Lo mismo que el anterior, va a ser una prima infección. ¿Dónde? En los pulmones. Pero también puede iniciarse esa por vía inhalatoria. Pero también se puede contagiar por vía directa con la mucofaringe. ¿Cómo? Con los que nos comenzamos a limpiar con los palillos para limpiar los dientes. Te switchas con eso y te puedes contagiar. Es una micosis, la blastomicosis sudamericana, granulomatosa, subaguda y crónica, endémica en América Latina. Lo mismo que la histoplasmosis, la mayoría se adquiere por infección, hace la primera infección y pasa desapercibida. Y se vuelve ya una enfermedad, es decir, que tiene manifestaciones clínicas y compromiso pulmonar o cutáneo cuando las condiciones del paciente están debilitadas. La forma saprófita, que son estas hifas que están en el medio ambiente, y la forma de levadura, que esto es en los pulmones. Por eso es un hongo dimorfo. Este hongo crece como un hongo saprófito, perdón, filamentoso en el suelo, y como levadura parásita en los tejidos de los pulmones. ¿Dónde? Principalmente en los pulmones. La infección se extiende en todos los países latinos y el 80% de los casos están en el Brasil. ¿Es una enfermedad crónica? ¿Es una enfermedad infecciosa? Sí, pero no hay contagio interpersonal. ¿Quiénes son los reservorios? Los hospedadores, mejor dicho. ¿Quiénes son los hospedadores? El humano y los animales. Más común en los trabajadores del campo y más común en los hombres. La forma de propagación, la inhalación, de lejos la mayor forma frecuente de inhalación. También puede ser por lesión accidental, lo que decía cuando te limpias los dientes con palitos o ramitas que están contaminadas con estos hongos. O por una transmisión de ingesta accidental. La más frecuente de la forma de transmisión es la inhalatoria. Es el Paracoccidioides brasiliense. Hace una prima infección, una fase pulmonar, lo mismo que la otra, entra por vía oral, llega a los pulmones, macrófago en la cápsula, y ahí se quedó. Y hay una infiltrado para el derecho. Y se calcifica, y se calcifica. Y ahí quedó. Las condiciones del paciente son malas. Esa parte que estaba ahí, en lo que tuvo la prima infección, se puede extender por vía linfomática a diferentes partes. Y la otra forma es la forma pulmonar. En esta, por ejemplo, para hacer diagnóstico y pensar en paracoccidioidomicosis, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Si es un trabajador del campo que trabaja en suelos húmedos, en arados, plantas, tiene sintomatología de tuberculosis pulmonar, es decir, pérdida de peso, hemoptisis, astenia, edema, febrícula, sudoración nocturna, y le agregas una lesión cutánea, ya sea como que vimos acá en la boca o en cualquier otra parte del cuerpo, pensar en paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana. Entonces, en más del 90% de las personas expuestas a este hongo, la infección inicial es desapercibida. Hace la primera infección y no pasó nada. Tu mismo cuerpo lo resolvió. Entre el hongo hace la primera infección. Exactamente lo mismo que en la tuberculosis. Inhalación, en este caso de los conidios, de la tuberculosis, inhalación del bacilo de Koch. ¿Dónde van los pulmones? Tanto la tuberculosis como la paracoccidioidomicosis.
Ahí hace el complejo primario. ¿Qué quiere decir complejo primario? Que entra por inhalación y el organismo se va a los pulmones y el organismo libera su macrófago, lo engloba y luego termina en los pulmones con una imagen de adenopatía pariliar. Y eso luego se clasifica. Y ahí queda. Y ya si las condiciones son desfavorables, entonces va a dar toxoplasmosis, toxoplasmosis, paracoccidioides, micosis o la micosis subamericana, la forma aguda tipo juvenil, que es el 10%, o la forma crónica tipo adulto, que es el 90%. La forma, lo vamos a ver enseguida, bueno, no, la forma pulmonar aguda generalmente se da más en personas jóvenes y la crónica, que es el 90%, más en personas más adultas. Es lo mismo la etapa de la pneumofección, inhalación de conidio, síntoma primario de infección al pulmón, complejo primario, y luego el sistema inmunológico lo engloba y ahí se queda. Si la defensa baja, van a provocar una forma aguda tipo juvenil, que es el 10%, o la forma crónica tipo adulto, que es el 90%. Eso que les decía hace rato, en cuanto, ¿cómo saber si yo he tenido contacto? Entonces, en zonas endémicas, hacen estudios para determinar, endémica quiere decir que como nosotros es endémica la tuberculosis, no se le hacen la prueba de la paracoccidioidina, que es una intradermos-reacción, es una prueba de hipersensibilidad 4. Entonces ahí va a dar positivo y vos no tenés nada. Más del 5 al 60% de las personas que se han hecho la prueba han salido que tienen positivo, pero son así. Eso quiere decir que ellos tuvieron contacto con la paracoccidioides brasiliense, pero no están enfermos. La forma clínica, 10% de la forma aguda. Esta generalmente se manifiesta con lesiones del sistema retículo endotelial, es decir, afectación de ganglios, hígado, hepato, esplenomegalia o afectación de la mucosa. En cambio, la crónica, el 90%, más que todo en adultos, más en la afectación es pulmonar. Esta es la diferencia entre la aguda y la crónica. La aguda, más infección en el sistema del retículo endotelial, con adenopatía, hepatoesplenomegalia. Las lesiones cutáneas son frecuentes en esta, menos frecuentes en la crónica. Y los ganglios generalmente están tomados, porque es parte del sistema retículo endotelial. En cambio, la hipoplasmosis, o digo la paracoccidioideomicosis del adulto, el 90%, igual hay compromiso pulmonar. En el otro es compromiso del sistema retículo endotelial, que es compromiso pulmonar. Y de ahí se puede dirigir a varias partes del organismo. En la mayoría de los casos, se presenta esto en adultos y un 10% en jóvenes. Afecta más a hombres que a mujeres por cuestiones de trabajo. Es lo mismo. Entonces, lo que les decía al inicio de hablar de paracoccidioideomicosis, si ustedes tienen un paciente que viene del área, que ese señor trabaja en suelos húmedos donde hay plantas o maderas en descomposición, si ese paciente con esos antecedentes epidemiológicos tiene un cuadro respiratorio parecido a la tuberculosis, ¿qué quiere decir? Que tiene tos, pérdida de peso, hemoptisia, tenia, inamia, fiebre. Si a eso le agregamos lesiones cutáneas, la boca o en cualquier otra parte del cuerpo, piensen que se trata de una paracoccidioideomicosis. Ahora, si ese paciente solo tiene cuadros respiratorios y trabaja en las minas, digamos, dice este pues es tuberculosis. Entonces, los cuadros clínicos esta es la imagen de una radiografía de imágenes algodonosas, son infiltrados. Si vos tenés un paciente con esta imagen y aparte en ese mismo paciente tenés lesiones cutáneas, tenés que pensar pues en una paracoccidioideomicosis. Si le haces un hemograma, leucocitosis con eosinofilia, pensá en paracoccidioides.
Y si a ese paciente que tenía sintomatología de tuberculosis y le sacas una placa y tiene estos infiltrados y con una lesión cutánea, pensá en paratoxidioides micosis. Esta es la forma de infarto juvenil que ataca más el sistema retículo endotelial, por eso que hay hepatomegalia y esplenomegalia. O una adenopatía inguinal, más afectación del sistema retículo endotelial. En cambio, cuando es la crónica, es más la afectación pulmonar o afectación cutánea en la boca, o en este caso, aquí en la lengua. Las imágenes algodonosas que hacen sugerir que se trata de una micosis profunda. No te olvides que, mira, esta úlcera voy a decir, pero puede ser una úlcera por Alemania, pero ¿dónde afecta a la Alemania? Zona descubierta del cuerpo. Es una úlcera indolora de borde bien, así como esta, ¿no? Pero si esta parte tiene problemas pulmonares, pensá en paracoccidioides-micosis. Igual el paciente se presenta más al inicio. El diagnóstico, lo mismo que el otro, un diagnóstico de un examen rápido, examen directo con hidróxido de potasio y que observes estas como en una rueda de timón, o esto, entonces pensás que este se trata de una paracoccidioides brasileña, rueda en timón de barco. La ventaja es que es rápido el resultado, pero el padrón de oro es el cultivo. Y el cultivo, en medios con temperaturas altas, ahí vas a observar la ley. También haces estudios patológicos, puedes hacer la reacción intradérmica de la paracoccidioidina, que eso no te indica que estás enfermo, dice que estuviste en contacto, pero no te indica que estás enfermo. Y la radiografía de tórax, obviamente, estas imágenes algodonosas. Acá arriba una lesión de paracoccidioides en la cavidad oral. Acá un examen directo para observar las levaduras. Y acá una biopsia de un ganglio donde vas a observar estas levaduras como en timón, rueda en timón de barco. Diagnóstico diferencial, lo mismo que las anteriores. Aquí se incluye también la alemania por las lesiones. Y el tratamiento también se lo hace con itraconazol, 200 miligramos por día. Aquí se hace más larguito, hasta 18 meses. Podés hacerla, si no va mejorando, hasta 18 meses. Y si es grave, lo mismo, hacer primero anfotericina B, a 2-4 semanas. Esta es por vía endovenosa, al goteo. Y luego le das itraconazol por 2 años. O sea, este es más grave que la histoplasmosis. Después del tratamiento, mira, quedó cerrada su boca. Paciente con paracoccidioides micosis. Entonces, el trabajador rural que trabaja con suelos húmedos, con síntomas respiratorios parecidos a la tuberculosis, más lesiones cutáneas que tengan pápulas o esas úlceras, pensar en la hipótesis diagnóstica de una paracoccidioides micosis. En conclusión, la paracoccidioides ingresa al organismo por vía inhalatoria, por lo que los primeros síntomas son respiratorios. El hongo puede permanecer latente durante años y la enfermedad manifestarse mucho tiempo después, por lo que es importante realizar una meticulosa anamnesis sobre los lugares que el paciente habitó o visitó. Como el hongo puede designarse a otros órganos, los síntomas son compatibles con muchas enfermedades frecuentes, o sea, puede irse a los al hígado, síntomas de hepatitis, puede irse al vaso, o sea, puede dar, pues, entonces tiene un montón de diagnósticos especiales, porque puede diseminar a cualquier parte. Entonces, solo está descartada una enfermedad micótica. Esto ya más charla. Bueno, listo, muchachos. Con eso, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tiene chipello. Ve, ya me chipé aquí. Vaya.
¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo? ¿Aquí? No. Va. Yo lo voy a eliminar esto. Ahí. Ahora sí. Bueno, muchachos, con eso hemos terminado la parte de micosis profunda. Acuérdense del examen, que es de aquí 2 semanas, un sábado. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, va a ser en forma presencial. A pesar que es el día del prematuro y estamos haciendo un acto, porque ustedes saben, yo trabajo, soy neonatólogo y se festeja pues el día del prematuro. Entonces están haciendo un acto ahí en mi servicio. A ver, vamos a ver. Si no, vamos a tener que hacer algo. Ya yo les comunico. Yo voy a tratar de que sea presencial a las 8 de la mañana del día viernes. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta sobre estos estas dos enfermedades micóticas que hemos aprendido a reconocer. ¿Nada? Todo claro. Sí, sí, para todo es el timo, solo que tarda harto, ¿no? Pero si vos querés tener un diagnóstico rápido, le tomás, digamos, de una úlcera, suponete, un examen directo con hidróxido de potasio al 10 o al 20%, mirás si ves las levaduras en forma de timón de barco, o digo, ves las levaduras, entonces ahí decís, esta es una micosis. El diagnóstico es rapidito, pero ya si querés tener certeza para saber, ya ese es el cultivo, solo que tarda harto. En general, los cultivos de hongos siempre tardan harto, excepto para las micosis superficiales. Para las profundas tardan. Ese es el problema. Exacto. Cabeza, no, la de Mickey Mouse más que todo son, se llama acantosis, es una enfermedad que se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. No sé si en esta enfermedad también, claro, como sale en la oreja, acantosis se llama, es un signo característico de la glomerulonefritis. Mickey House. No sé, creo que alguien más quería preguntar. Nadie más. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. Ojalá que nos veamos en forma presencial. Listo, que tengan buen fin de semana. Diviértanse, vayan a la piscina o al río. Chao, chao. Gracias, Hasta luego, doctor. Chao.